En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Bajo la flor, la rama, sobre la flor, la estrella, bajo la estrella, el viento, y más allá, no recuerdas, solo la nada, óyelo bien mi alma, duérmete, aduérmete en la nada, si pudiera, pero hundirme, bajo la flor, la rama. Ceniza de aquel fuego, oquedad, agua espesa y amarga, el llanto hecho sudor, la sangre que en su huida se lleva la palabra y la carga vacía de un corazón sin marcha, bajo la flor, la rama. De verdad es que no hay nada, hay la nada, y que no lo recuerdes, era tu gloria, bajo la flor, la rama. Más allá del recuerdo, en el olvido, escucha en el soplo de tu aliento, mira en tu pupila misma dentro, en ese fuego que te abraza, luz y agua, bajo la flor, la rama. Mas no puedo, ojo y oído son ventana, perdido entre mí mismo, no puedo buscar nada, no llego hasta la nada, bajo la flor, la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento, y más allá, no recuerdas, solo la nada. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, los versos que acabo de leer pertenecen al poema, de aire un tanto lorquiano, Delirio del incrédulo, composición de la pensadora y escritora malagueña María Zambrano. El texto, brillante, estremecedor, se encuentra recogido en el volumen El agua ensimismada, edición de María Victoria Atencia, publicado por la Universidad de Málaga en 2001. El poema figura originalmente firmado en enero de 1950 en el Hotel d'Inghilterra, situado en la vía Bocca di Leone de Roma. Como nos recuerda el profesor Carlo Ferrucci en su artículo Roma en María Zambrano, la primera vez que María llega a la ciudad eterna fue en el verano de 1949 junto a su querida hermana Araceli, después de haber visitado Florencia y Venecia y proveniente de Cuba, donde transcurrió buena parte del primer decenio de su exilio. Permanecería en Roma hasta junio de 1950. La segunda estancia romana de María y Araceli es mucho más importante que la anterior, y se inicia exactamente 3 años después, en junio de 1953, y esta vez durará 11 años, hasta septiembre de 1964, excepto breves periodos transcurridos en Francia, Suiza y Florencia. Después, María volverá de nuevo a Roma en 1973, esta vez sola, pues Araceli moriría el año anterior. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 65. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Y es que el día 22 de abril se cumplen justamente 120 años del nacimiento en Vélez, Málaga, de la gran María Zambrano Alarcón, Premio Príncipe de Asturias en 1981 y Cervantes en 1988. La escritora fallecería un 6 de febrero de 1991 en su casa de Madrid. En la última etapa de su existencia, la actividad intelectual de María fue incansable, siendo nombrada hija predilecta de Andalucía el 28 de febrero de 1985. Hace tiempo, amigas y amigos, que deseaba que nos acompañara el primer invitado de esta tarde en la estantería.
Paco Carrascal, ejemplo para mí de escritor honesto y respetuoso con la palabra, en su faceta de biólogo y experto en medio ambiente, ha hecho de su vida y de su obra un compromiso constante con la naturaleza, pero también con la cotidianidad de la gente de la calle, aquejada por la injusticia y la soledad, a la que la ha abocado una sociedad cada vez más materialista y hostil en su individualismo. En lo profesional, diremos que Paco ha impartido clases sobre medio ambiente en diversas universidades españolas y colaborado como experto en cursos y másteres relacionados con el entorno natural y el cambio climático. Posee numerosas publicaciones de carácter científico-técnico en áreas como la gestión de los espacios protegidos, la recuperación de ambiente degradado y la toxicología referida al medio natural. Por otro lado, con una amplia trayectoria literaria, con títulos tanto de narrativa como de poesía y una amplia presencia en diferentes antologías, forma parte de la nómina de autores del Centro Andaluz de las Letras. El caso es que hoy Paco ha venido para darnos a conocer sus dos más recientes poemarios, Como metralla, editado por Cordel de Plata, y La sonrisa del caballo, publicado por Ediciones Genuidas. Este último libro, precisamente, será presentado el próximo 3 de mayo, viernes, en el Ateneo de Mairena del Aljarafe. Una cita para no perdérsela. Bienvenido, Paco, querido amigo. Es un privilegio contar con tu intervención en La Estantería. Mi amigo Tomás me invita a que participe en su programa La Estantería. Y, por supuesto, le he dicho que sí. Y me pide que cuente algo sobre mi relación con la literatura. Pero yo soy una persona de ciencia, soy biólogo de profesión y de vocación. Mi relación con la literatura es una relación tardía. De hecho, empecé hace unos 15 años, poco tiempo después de un momento traumático en mi vida, de mi divorcio. Comencé a escribir relatos y comencé a mariposear con la poesía. Pero al principio, el tema de la poesía, que es probablemente la forma más compleja de literatura, accedí a ella de una manera burda, de una manera torpe. Empecé a leer mucho, a escribir, a pulir lo que escribía. Y fruto de eso he publicado 2 libros de relatos y he publicado algunos poemarios de los que hoy, si me permitís, solo voy a hacer referencia a mis 2 últimos trabajos. Como metralla y La sonrisa del caballo. Veréis, Como metralla es un poemario muy especial. Es un poemario que tiene como hilo conductor la soledad. La soledad es de ámbitos muy distintos. La soledad cuando no es un aliado, cuando no es buscada, cuando está ahí maldiciendo nuestro existir. He tenido la fortuna de que una editorial de Lisboa, Cordel da Prata, se fijara en el trabajo y me lo publicó aproximadamente en el verano. Como os digo, el hilo conductor de este poemario es la soledad, y la soledad desde puntos de vista muy distintos. Desde la soledad de la indigencia, la soledad de la enfermedad, la soledad en la que yo me encuentro cuando, por ejemplo, miro al mar, la soledad de los supermercados. Yo siempre me he encontrado solo en los supermercados. Es curioso que con la pandemia yo en los supermercados no me encontraba solo. Y lo he hablado con gente, a mucha más gente le pasaba. Como había una necesidad de conectar, aunque fuera detrás de la mascarilla, en los supermercados se encontraba una compañía que no se encontraba en el trabajo porque no ibas al trabajo, etc., ¿no? Pero una vez que salimos de ese escenario, cuando voy a un supermercado siempre me encuentro solo. La soledad también de la mujer prostituida, la soledad de la mujer maltratada, la soledad de la enfermedad, la soledad de la muerte,
la soledad desde muchos puntos de vista. No es un poemario alegre, es un poemario duro, que para leerlo hay que estar en una situación vital buena o puede cargarte a nivel emocional. El único poema amable de este poemario es el primero, y es el que os voy a leer, que lleva por título Mar. Es mi punto de vista frente al mar. Y dice así: cuando era joven, mirando al mar, esperaba de él revelaciones de mi futuro, confiaba en su rumor de púlpito, encontrar en su orilla tesoros de piedra pulida, algas durmientes, erizos punzantes o peces rozándome los tubillos en su incansable tránsito. Siempre me parecía fascinante encontrar trozos de botellas rotas que ya no sabían cortar, y al rozarlas eran suaves como el lomo de un gato limpio. Un día caminaré sobrio frente al mar. Valvas vacías renacerán, volverán a fusionarse, encarnarse como Lázaro para poder filtrar el alimento y volver a besar a los granos de arena como hicieron antes de morir. Ese día las olas silbarán baladas desde una memoria ancestral y me enseñarán al fin sus mensajes íntimos, aquellos mensajes que antaño no podía o no sabía leer. El mar, con su ritmo de útero y sus silencios entre estruendos, siempre es nuevo, como un pálpito de naranja. Siempre renace joven en cada sístole. Su edad se oculta tras un cortinaje de idas y venidas turquesas, rojizas y blancas. Quise ser sabio frente al mar y poder adivinar sus lecciones, atender mis tareas pendientes, endulzar mis heridas, aliviar las grietas, masajear ausencia, hurgar con los dedos en un bote de la miel o en una vulva húmeda. Quiero ser sabio frente al mar, entender su idioma, desentrañar su roseta, redimir mis pecados, alcanzar el precipicio y levitarlo, y quizás con suerte hacer las paces de una vez con él y poder al fin descansar. Os voy a leer otro poema de este poemario que lleva por título Ciudad. Yo en la ciudad, a mí me encanta andar por la ciudad. En la ciudad observo muchos signos de soledad y describo esa soledad de las ciudades modernas, de las urbes modernas, de esta manera. La ciudad no es amable, ignora las sombras, el hedor de los charcos, despelleja a los inocentes, desangra a los amantes hasta secarlo, no sabe de los jirones de piel que bucean por sus alcantarillas. La ciudad no valora a sus mendigos, la soledad de sus insectos, cómo se pudren las naranjas en el suelo, las flores muertas de sus balcones, ignora los cambios de color de su semáforo, las caras de sus transeúntes, los bordes afilados de sus adoquines, la música escapada de las casas, la algarabía de sus pájaros, ignora a sus perros sin tumba, sus maniquíes esperan tras los escaparates. En la ciudad, las esquinas saben los nombres de los esqueletos, conoce los trazos que sus caras tenían, la estela de sus voces, la huella de sus sombras, conoce el signo de sus estirpes. Es un lugar gastado que huele a moho. Pintar sus paredes no resuelve su decadencia. Los edificios nuevos no reducen su mentira, sus alcantarillas han digerido la lluvia convertida en semen. Gimen los árboles solitarios en ella. Sus ramas cuentan relatos mientras se aman entre habladurías, sus raíces narran subterráneos secretos, sus flores olfatean demonios sin reino, sus flores exhalan la simiente mientras abren la ruta de la huida. Se oye el rumor de los insectos cuando les roen sus entrañas, insectos devoradores con la excusa del hambre. La ciudad no es amable y a pesar de todo sabe cómo un árbol puede destrozar una acera y engendrar 100.000 semillas, 100.000 resucitados. Bueno, yo os quiero hablar en estos minutos que me quedan del otro de los poemarios. Es un poemario especial que tiene como temática la crisis socioambiental que estamos padeciendo, que nos atenaza a nivel global y a nivel local, y que va a ser publicado por la editorial sevillana Ediciones Enuida, y que lo voy a presentar el próximo 3 de mayo en el Ateneo de Mairena del Aljarafe.
Por cierto, estáis invitados e invitadas a todos a ir, a asistir, a acompañarme en esta puesta de largo. Yo, como biólogo de profesión y como experto en medio ambiente, hacía mucho tiempo que quería hermanar esos dos ámbitos: el ámbito de la poesía y el ámbito científico-técnico de lo ambiental. Y todo ello decorado con la crisis social. En el primero de los poemas, el que abre el poemario, que lleva por título Preámbulo, creo que defino bien lo que quiero transmitir en este poemario. Hemos domesticado el fuego de la hoguera y el fuego del átomo. Hemos ido varias veces a la luna como conquistadores de ultramar. Enviadas sondas a planetas lejanos donde la lluvia es de amoníaco y los lagos de azufre. Movemos más tierra en un año que todos los ríos del mundo al unísono. Hemos cambiado la química del agua de los océanos y la química del aire de la atmósfera. Alimentamos huracanes y prolongamos sequía. Podemos levantar ciudades en desiertos y construir una pequeña aldea en el espacio. Hemos conseguido los jeroglíficos, la escritura, el libro, alcanzado Internet. Hemos descifrado el genoma y con ello las entrañas de lo vivo. Somos héroes y villanos. Ante los acordes de la sonrisa del caballo, danzamos un extraño baile con los pies atados. Somos gigantes y minúsculos, hacedores y destructores, jueces y partes. Somos maestros o quizás solo somos aprendices torpes, artificieros con las manos empapadas en gasolina, locos con cuchillos afilados, cirujanos borrachos. Homo casi sapiens. Puede que solo seamos un trozo de océano explorando al océano, universo que se revuelve sobre sí mismo para intentar comprender al universo. En los minutos que me quedan, si me permitís, voy a leer un poema que lleva por título Normalidad y que describe de una manera agria y dura lo que estamos haciendo con el planeta. Sirva de radiografía de la crisis socioambiental de la que somos corresponsables y protagonistas. Normalidad. Contaminar el aire y el agua como si nos pertenecieran. Los peces aparecen drogados en los ríos con síndrome de abstinencia. Llenar de plástico los estómagos de las ballenas y las tortugas, ensuciar los suelos hasta convertirlos en roca, blanquear los arrecifes de coral hasta su muerte. Las pieles de las mariposas se rajan sin previo aviso, atestar carreteras con soledades múltiples, volar al otro lado del planeta como pájaros sin rumbo, aniquilar el Amazonas, asfaltar los campos impidiendo la germinación de las semillas, introducir transgénicos en los cultivos en la búsqueda de quimeras estériles, proseguir con el galope de la superpoblación humana. No repartir la riqueza entre las naciones, poner trabas a los migrantes, ignorar los campos de refugiados sirios, bombardear Gaza y arrasar sus flores tiernas, amenazar con el armamento nuclear como si fueran juguetes de la inocencia, ignorar a los muertos del Mediterráneo, contemplar por televisión la guerra en Ucrania como contemplábamos la de Irak, permitir al cuarto y quinto mundo en nuestras urbes, construir muros adornados de concertinas como si fueran de caramelo suave, emplear Internet para aplanar los cerebros, asumir a la generación perdida como un daño colateral. Nos creemos los señores, en verdad somos los siervos. Bueno, sirva esta breve introducción para contaros un poco mi relación con la literatura y con la poesía y volver a agradecer al amigo Tomás el que me dé la oportunidad de acceder a esta ventana de su maravilloso programa, La Estantería. Hasta la próxima. En el espacio Desde la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa
La etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana. Trataremos esta semana algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Comenzaremos por el término rutina. Definimos rutina, sustantivo que ha acabado adquiriendo un cierto matiz despectivo con el paso del tiempo, como aquella costumbre o hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica y de modo más o menos automático. El castellano lo tomó en el siglo XVI del francés routine, derivado de route, proveniente a su vez del latín rupta. Recordemos que rupta es el participio de perfecto del verbo rumpere, romper. Pero ¿cómo pudo llegarse del verbo rumpere al sustantivo ruta? Pues resulta que en el latín vulgar de la Galia se decía rupta via, camino roto, en el mismo sentido con el que hoy decimos en castellano hacerse o abrirse camino, es decir, cortar o romper los matorrales para abrirse una vía libre. Y una vez que el camino está abierto y es recorrido muchas veces, pues efectivamente se convierte en una rutina. Por otro lado, recordemos que a partir del verbo rumpere, con el prefijo ex, se formó eruptio eruptionis, derivado de errumpere, que daría lugar a erupción, pero también a irrupción, referido respectivamente ambas palabras a una salida o bien a una entrada brusca e impetuosa. En segundo lugar, trataremos el término descomunal. Consideramos descomunal algo extraordinario, monstruoso, enorme. Recogido ya en Nebrija como desmesurado, literalmente sin medida, proviene descomunal del latín discommunis o discommunalis, algo fuera de lo común, de lo compartido por una colectividad. Acerca de monstruo o monstruoso, diremos que se trata esta de una palabra muy interesante. Procede del latín monstrum, término al que se dotaba de un marcado sentido religioso. Era utilizado para denotar un prodigio, un suceso sobrenatural o una señal de los dioses. Este monstrum provenía de monstrare, sencillamente mostrar. En tercer lugar tenemos el término avalancha, en francés avalanche. En el 16, valanche, procedente a su vez del avance, término del saboyano a partir del latín vulgar lavina. Lavina, como imaginaréis muchos de vosotros, está relacionado con laves lavis, que en latín significa caída, deslizamiento, de donde por otra parte viene en español lapsus. Un sinónimo de avalancha sería alud, desprendimiento de nieve o tierra, que vendría del euskera luta, que en esa lengua significa un desmoronamiento de tierras y que está emparentada con lur, por una parte, que significa tierra, y elur, que significa nieve. En cuarto lugar tenemos la curiosa palabra antojo. Antojo significa sencillamente ante los ojos, proveniente de anteóculos. En virtud de ello se puede decir que un antojo es el deseo vehemente, impulsivo, de alguna cosa, persona o comida que estamos contemplando. Recordemos que ese sintagma anteóculos dio anteojos, un término con significado muy diferente del anterior. Y en último lugar comentaremos la palabra precario. Precario es algo que consideramos actualmente de poca estabilidad o duración, que no posee los medios o recursos suficientes también. Pues bien, deriva del latín precarius, que se refiere a aquello que se obtiene por medio de la petición, la súplica o el ruego, ya que el sustantivo prex prequis en latín significa precisamente eso, ruego o súplica. Del neutro plural precaria vendría en español a su vez plegaria, pero también imprecar.
En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. En su cuento de hoy, titulado El poeta, el protagonista nos hace partícipes de sus inquietantes experiencias entre el sueño y la realidad. ¿Alguna vez, amigas y amigos, habéis confundido ambos estados? Tened cuidado, no sea que vuestra vida se convierta en una eterna ensoñación. El poeta está dedicado a Ingrid Parrilla Sánchez. Viene precedido de una cita de Zhuangzi, que es un sabio taoísta chino del siglo IV-III a.C. Entonces, ¿era un hombre que acababa de soñar que era una mariposa o era una mariposa que soñaba que era un hombre? La verdad es el vuelo, lo demás es sueño. La primera vez, creo, tenía 5 años, quizá 6. Al principio hubo un silencio. En mi entorno todo fue poco a poco enmudeciendo. Yo mismo no escuchaba ni mi propia voz. Parecía que me hubiera introducido dentro de una amplia y hueca caverna. Pero fuese esta caverna o cántara, no sentía miedo alguno. Más bien sosiego. Sentía incluso placer. Mi cuerpo, que también conocía, parecía de otro. No podía controlarlo. Y lentamente comenzó a elevarse. Quiero decir que comencé a ver cómo se elevaba. Yo estaba, ¿cómo explicarlo?, fuera de mi cuerpo. Y este, independiente de mí, se elevaba por encima del suelo. Mantuvo la postura que yo le había dejado, sentado en el piso y con las piernas cruzadas, pero lo veía separado del suelo, elevándose al menos 2 cuartas formadas por la mano de un niño de 5 años. Así se mantuvo en el aire, durante unos segundos. No creo que esta primera levitación, no recuerdo ninguna anterior, durase más de 30 o 40 segundos. La verdad es que no puedo recordarla con rigor. Se me confunde con otras posteriores. Pero de lo que estoy seguro es de que yo no la provoqué. Es decir, surgió sola, sin que mi voluntad o nada parecido pudiese hacer nada. Y de que fueron unos segundos de sumo placer y nada sorprendentes. Quiero decir que esta primera levitación y todas las restantes fueron totalmente espontáneas y agradables. Después de esta vinieron otras, siempre con las mismas características, pero todas de diferentes duraciones. El silencio impuesto, el ensimismamiento, mi actividad cerebral invadida de placer, un olor ácido y agradable, y la sensación de que mi cuerpo fuese más ligero que el aire, o quizás sea más exacto escribir que el aire se hiciera más denso, como para hacer que mi cuerpo, independiente de mí, flotase en el espacio. Alguien tal vez pueda suponer que era como si mis venas y arterias se hubieran llenado de gas, pero no es así. Mi cuerpo no se sentía ni pesado, ni inflado, ni hinchado. Simplemente el aire exterior a él se había convertido en una forma de magma espeso, en una forma de fluido denso y graso, y mi cuerpo, sin dificultad y sin que yo me lo propusiera, comenzaba a elevarse al mismo tiempo que yo salía de él y podía así contemplarlo desde fuera como si yo también gravitase a su alrededor. Otra característica de estas primeras levitaciones de cuando era niño era que siempre me ocurrían estando solo.
Más adelante, cuando ya tenía unos 12 años, comenzó a barruntarme la idea de que era posible que todo fuese resultado de una imaginación muy activa. Como me decía mi madre, este niño no está nunca tranquilo ni quieto. Quiero decir, comencé a dudar de si realmente ocurría lo que yo observaba y vivía que ocurría, o si todo esto era pura fantasía. Esta última idea fue creciendo en mi interior cuando me percaté de que siempre me ocurría estando solo. Si nadie me veía, tal vez fuese porque no ocurriera nada de lo que yo vivía, pero a los 14 años, cuando ya creía que acabaría necesitando de la ayuda de un psiquiatra y cuando estaba a punto de confesárselo todo a mi madre, acababa de levitar tan alto y tanto tiempo que había visto a mi cuerpo saliendo por el balcón abierto y flotando en dirección a la calle y al cielo azul, observé cómo Babi, el perro del vecino que observaba desde el balcón de enfrente, y no me estaba mirando a mí, sino a mi cuerpo, cuando éste traspasó el umbral que marcaba la barandilla del balcón, Babi dio un par de ladridos roncos, como intentando avisar a todos de que aquello no era normal. Creo que fueron estos ladridos los que me iba a escribir, me despertaron, pero en ningún momento estuve dormido. Estos ladridos me reintrodujeron en mi cuerpo y comencé a controlarlo torpemente, como si fuera el piloto novato e inexperto de una enorme nave. Poco a poco reconduje mi cuerpo hacia mi habitación y torpemente lo volví a depositar sobre el piso. Desde ese instante comencé a sentir que podía controlar voluntariamente mis levitaciones, podía saber cuándo ocurrirían, podía provocarlas, podía reconducirlas, podía también reducirlas. Y más adelante, incluso no estando solo. Pero esto siempre me cuesta un enorme esfuerzo que me deja tan cansado que necesito horas para recuperarme. Además, siempre que lo he hecho, quiero decir, siempre que he levitado junto a otras personas, lo he hecho a poquito. Es decir, por ejemplo, estando sentado en un sofá y levitando solo un par de centímetros o algo así. Generalmente prefiero levitar solo y cuando dispongo de tiempo. Relajo mi cuerpo, me siento a descansar, me concentro en algo que esté frente a mí y lentamente siento cómo el resto de los objetos se va alejando, que el espacio que me separa de ellos va creciendo, que el aire se va haciendo más y más denso, y cuando estoy frente al blanco en que se ha convertido el tal objeto fijado, comienzo a alzarme. En este mismo instante yo salgo de mi cuerpo, que queda flotando en mitad de la habitación, y me dispongo a observar, a escrutar, a mirar con otros ojos, a representarme los objetos y a las personas de maneras diversas y ajenas, nuevas, siempre en silencio, o quizás sea más exacto, manteniendo sotto voce una conversación conmigo mismo, pero sin ser yo ninguno de los dos interlocutores. No sé si esto es exacto o claro para los demás, pero para mí sí lo es. Al fin y al cabo, esto lo estoy escribiendo para mí, por si alguna vez, ojalá que no ocurra, todo quedase olvidado. Esta soledad profunda que me invade y me anega como si fuera una ola enorme, me hace total y profundamente feliz. Me siento feliz al sentir que el aire que me rodea es más pesado y denso que mi cuerpo. Quizá no sea tampoco esta la palabra, feliz, la más adecuada, pero no encuentro otra con que pueda sustituirla y que se refiera exactamente a lo que quiero decir. Cuando estoy en plena levitación, no quiero en ningún momento volver a mi estado normal. Pero es cierto que después de una duradera elevación me siento profundamente cansado, incluso si no hay nadie presente, sobre todo en las últimas ocasiones, agotado como si yo mismo hubiera tenido que soportar el peso de mi cuerpo volador. Esto lo estoy escribiendo porque los últimos episodios se han visto acompañados de una novedad extraña. Ha comenzado a aparecer una suerte de repugnancia, de asco cuando mi cuerpo recupera su posición sobre el suelo. El aire a mi alrededor
comienza a enrarecerse o mi cuerpo comienza a adensarse y lentamente éste vuelve al piso. En el momento en que siento la dura horizontalidad bajo mi piel, en que su dureza se me impone irremediablemente, me invade una sensación de asco, como si yo, o lo que sea, no quisiese volver a la normalidad y se vengase de mí con mi estúpida vuelta a lo cotidiano. En ese momento la repugnancia es total. En las 2 últimas ocasiones la sensación de náuseas era infinita, el estómago revuelto y con ganas de vomitarlo todo. Por ello, estoy procurando en vano no comer nada durante las 5 horas previas a un episodio de levitación. El asco es tan atroz que, caído en la cama o en el suelo, me dejo conducir por el sueño y duermo profunda e inexorablemente. No obstante, este sopor y este asco no logran borrar la sensación de felicidad, pero me están haciendo creer que mi vida consciente no es más que un sueño y que en cambio mi vida real es la que transcurre cuando estoy lejos del espacio y del tiempo. Quiero decir que la verdad es la verdad de mi vuelo y que lo demás es sueño, como decía al principio de esta reflexión. Por ello, me escribo este texto para olvidar la increíble y absoluta soledad de mi vida. Acerca de la siguiente autora de esta tarde en la estantería, podemos decir con motivo que ha venido a nuestro programa para quedarse. En efecto, se trata de la escritora sevillana Lourdes Delgado, quien el pasado octubre nos acompañó como invitada para hablarnos de su primer libro, Zona Cero, publicado por la interesante editora con M de Mujer, y que se ha convertido en poco tiempo en todo un éxito editorial por su visión lúcida e impactante de la realidad que nos rodea, haciendo gala su autora de una voz personalísima a la vez que de un estilo rotundo y poético. El caso es que Lourdes, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, colaborará regularmente a partir de hoy en el programa con su sección Historias de cronopios y de famas. Este espacio tratará de una manera particular y amena acerca de diferentes autoras y autores de la literatura universal y contemporánea. Hoy Lourdes comenzará su andadura en la estantería hablándonos de la escritora estadounidense Susan Sontag, de su apasionante vida y de su genial obra. Bienvenida, Lourdes, amiga, a esta que es tu casa. Es todo un privilegio contar con tu presencia y con tu palabra. Un saludo a todos los oyentes de la estantería y gracias, Tomás, por confiar en mí. Soy Lourdes Delgado, filóloga y escritora, y os voy a acompañar en Radio Proverso en esta nueva sección que hemos creado, a la que hemos titulado Historia de cronopios y famas, donde vamos a tratar obras y autores
que nos van a ayudar a mirar el mundo desde una óptica distinta, que nos van a servir de consuelo, de refugio, que nos van a cambiar la vida y a veces, ¿por qué no?, también la pluma. Nuestra primera cronopio es la escritora neoyorquina Susan Sontag, nacida en 1933 y muerta en el 2004 cuando un maldito cáncer apaga su voz para siempre. Vida trágica y desasosegante donde las haya. Con 5 añitos ya la vida empieza a golpearla y muere su padre. Y ella no solamente tiene que luchar contra esa ausencia, sino que también se ve obligada a enfrentar el alcoholismo de su madre, el pronto matrimonio de la misma con un señor que Susan nunca va a terminar de aceptar, y con los desequilibrios emocionales de una madre ausente que las amaba y desamaba a ella y a su hermana según sus propios caprichos. De la necesidad de controlar todo ese caos afectivo de su vida, surge la exigencia de deshabitar ese mundo familiar, y Susan lo hace a través de la biblioteca, a través de los libros, a través del cine, convirtiéndose así con los años en la intelectual, ensayista y activista más sobresaliente de los Estados Unidos de las décadas de los 60-70. Vida emocional desastrosa, quizás porque cuando uno carga con heridas tan profundas de desafecto, de abandono y de baja autoestima, es muy difícil relacionarse con los demás. Eso mismo le sucede con las parejas que tiene y con su propio hijo David, al que ella tuvo con solo 19 años. Ella tenía mucho miedo de que el niño fuese un freno para su desarrollo profesional, que fuese un freno para su carrera, y entonces lo que hizo fue instruirlo desde muy pequeño. El niño ya con 4 años leía, y leía a Homero. Se convierte así el niño en un gran conversador, porque ella tenía la necesidad de llevarse al pequeño David a las tertulias literarias que se celebraban por la noche, y el niño se hace un gran tertuliano. Se resistió a encasillarse en lo que debía ser la mujer perfecta de los años 60 en Estados Unidos y vivió con absoluta libertad tanto su sexualidad como su intelectualidad. La Sontag estuvo siempre obsesionada con perdurar, y hoy desde esta humilde sección yo quiero decirle: querida Susan, es usted hoy libro y por tanto inmortal, no tiene de qué preocuparse. Siendo yo narradora, cuentista, me he decantado de toda su obra literaria por su colección de libros titulada Declaración. He de decir, después de leer a Poe, a Cortázar, a Gogol y a Kafka, entre otros, que la Sontag ensaya un camino muy distinto, quizás menos brillante, pero su lectura resulta muy interesante por su originalidad y por los experimentos técnicos que ella ensaya. Lo que sucede es que ella deja tanto espacio a la intelectualidad que termina muchas veces en sus relatos esa parte engullendo a la emocional. De todos los relatos de Declaración, recomiendo la lectura del cuento homónimo, que es toda una radiografía de los Estados Unidos de su época. Recomiendo también el relato Descripción de una descripción. Un hombre anónimo se desploma en el acerado y una señora lo pone en pie, le ajusta las gafas, le mesa el pelo. Metáfora quizás de esas caídas que todos nosotros tenemos y para las cuales necesitamos que alguien amable nos recoloque el corazón para poder seguir caminando por la vida. Recomiendo también la lectura del cuento El muy cómico lamento de Píramo y Tisbe, donde el muro que los separa está siendo abatido por los picapedreros. Y una vez de que ese muro desaparece, Píramo, en vez de sentirse dichoso y feliz porque no van a tener que sufrir ese destino trágico que sufren los personajes en el mito original, lo que sucede es que entra en un estado de tristeza y de melancolía al faltarle el muro. Echa básicamente de menos el muro. Quizás eso sea un poco lo que nos pasa a todos nosotros
con los amores difíciles, imposibles o a distancia. Cuando los conseguimos, nos habituamos y se va diluyendo esa intensidad en el tiempo, hasta que un día nos descubrimos rememorando lo enamorados que estábamos al principio, cuando no se podía, cuando era imposible, y todos nosotros acabamos en cierta manera echando de menos el muro. El último cuento que recomiendo y que quiero compartir en breve con todos vosotros se titula El muñeco. Es un cuento con un argumento muy original y que en ciertas partes incluso a mí me sacó una sonrisa por esa carga irónica, ¿no?, que tiene. El argumento es un hombre, otra vez nuevamente anónimo, casado y cansado de las rutinas y obligaciones del matrimonio, y entonces decide fabricar un muñeco que lo sustituya como marido. ¿A cuántos de nosotros no nos ha sucedido como al personaje y hemos sentido la necesidad de escapar, aunque sea solo por unos días, del estrés del trabajo, de las rutinas maritales, tomarnos básicamente un descanso de nuestra propia vida? ¿No sería fabuloso poder fabricar un muñeco que nos sustituya mientras nosotros vamos recuperando las ganas? Quizás la Sontag lo que nos quiere decir con este cuento es que a veces solo se puede sobrevivir a un matrimonio convirtiéndonos en un muñeco, en un autómata, que ni siente ni padece. A continuación voy a pasar a compartir con todos vosotros la lectura del muñeco. El muñeco, de Susan Sontag. Dado que mi situación es intolerable, he resuelto tomar medidas para resolverla. Por ello he fabricado un muñeco de tamaño natural, utilizando productos que simulan la carne, el pelo, las uñas y demás. Un técnico electrónico montó el mecanismo interior del muñeco. Este podrá hablar, comer, trabajar, caminar y copular. Contraté a un destacado artista de la antigua escuela realista para que pintara las facciones. Necesitó 12 sesiones para lograr un rostro idéntico al mío. Allí están mi nariz ancha, mi cabello castaño, las arrugas a ambos lados de la boca. Ni siquiera yo podría distinguir al muñeco de mi persona si no fuese porque desde mi peculiar perspectiva resulta harto evidente que él es él y yo soy yo. Lo que falta es instalar al muñeco en el centro de mi vida. Él irá a trabajar en mi lugar y recibirá la aprobación y la crítica de mi jefe. Él hará reverencias y economizará y será diligente. Lo único que le pediré será que me traiga el cheque cada miércoles. Yo le daré dinero para sus gastos, pero no más. Yo extenderé los cheques para el pago del alquiler y los servicios y me guardaré el resto. El muñeco también será el que estará casado con mi esposa. Le hará el amor el martes y el sábado por la noche, verá la televisión con ella todas las noches, ingerirá sus sustanciosas cenas, reñirá con ella respecto de la forma de criar a las niñas. También le encomendaré al muñeco que juega los bolos el lunes por la noche con el equipo de la oficina, que visita a mi madre el viernes por la noche, que lea el periódico todas las mañanas y quizás que compre mis ropas. Quiero reservarme solo lo que me produzca placer. Diréis que es una empresa ambiciosa, pero ¿por qué no abordarla? Los problemas de este mundo solo se resuelven de dos maneras, por extinción o por duplicación. Y yo tengo una opción, y puesto que no aliento tendencias suicidas, he resuelto duplicarme. Por la tarde se celebra una conferencia de ventas. El muñeco formula sugerencias, da golpecitos con el lápiz sobre la larga mesa de caoba y tiene un talante pensativo. Observo que fuma un cigarrillo tras otro. ¿Es posible que experimente la presión tan pronto? Qué difícil, qué vida tan difícil ha sido la mía. Después de vivirla durante menos de un día, incluso un muñeco da ya algunas muestras de desgaste y deterioro. El muñeco vuelve a casa para reunirse con mi esposa e hijas. Ingiere mi cena,
juega al Monopoly con las niñas durante 1 hora, ve una película del oeste, la televisión junto con mi esposa, se baña, se prepara un bocadillo de jamón y luego se acuesta. Ignoro con qué sueña, pero deseo que sea con algo reposado y placentero. Estoy plenamente satisfecho con mi creación. Hace varios meses que el muñeco está en actividad. ¿Qué puedo decir? El primer día se desenvolvió muy bien. Mi esposa es feliz con él, o por lo menos no es más desdichada de lo que era conmigo. Mis hijas lo llaman papá y le piden su paga. Mis compañeros de trabajo y mi jefe continúan confiándole mis tareas. Últimamente, sin embargo, he notado algo que me preocupa. Se trata de la atención que el muñeco presta a nuestra nueva secretaria, la señorita Amor. Espero que no sea su nombre el que lo excita en algún recoveco de su compleja maquinaria. Una ligera demora en la mesa de ella cuando él entra por la mañana, una pausa de 1 segundo cuando ella lo saluda. Y parece dictar más cartas. ¿Esas cartas son necesarias? Juraría que él lo cree, pero también es cierto que nunca se sabe qué es lo que sucede detrás de su imperturbable cara de muñeco. No me atrevo a preguntárselo, ¿acaso porque no quiero descubrir lo peor? ¿O porque tengo miedo de que lo enfurezca mi intromisión en su intimidad? Sea como fuere, he resuelto esperar a que él me lo diga. Hasta que un día aflora la noticia temida. A las 8 de la mañana, el muñeco me acorrala en la ducha, desde donde lo espío mientras se afeita, maravillándome de que se acuerde de cortarse de vez en cuando como me corto yo. Se desahoga. Me asombra la magnitud de su emoción, me asombra y me produce un poco de envidia. Nunca había imaginado que un muñeco pudiera ser tan sensible, que vería llorar un muñeco. Intento serenarlo, lo amonesto, es inútil. Sus lágrimas se truecan en sollozos. Su pasión empieza a repugnarme. Me aterroriza la posibilidad de que mi esposa y mis hijas lo oigan, irrumpan en el baño y encuentren allí a esta criatura enloquecida e incapaz de responder normalmente. Podrían hallarnos a los dos en el baño. Abro los 2 grifos para ahogar los ayes de dolor que articula. Y todo esto por amor. Todo esto por amor a la señorita Amor. Ciertamente no se ha acostado con ella y sin embargo está locamente, desesperadamente enamorado. Quiere abandonar a mi esposa. Le explico hasta qué punto es imposible. Tiene deberes y responsabilidades. Es el marido de mi esposa y el padre de mis hijas. ¿Qué sabe acerca de la señorita Amor? Ella es por lo menos 10 años menor que él y no le ha dado ninguna muestra de interés. El muñeco se niega a escuchar. No hay forma de consolarle. La señorita Amor será suya o se autodestruirá. Se golpeará la cabeza contra la pared o saltará por la ventana. Esto me alarma realmente. Veo arruinado mi maravilloso plan, que me ha dejado tan desocupado y en paz durante los últimos meses. Me veo de nuevo en la oficina, haciéndole el amor a mi esposa, disputando el espacio en el metro durante la hora punta, viendo la televisión, zurrando a las niñas. Si la vida me había resultado intolerable antes, podéis imaginar cuán impensable se ha vuelto ahora. Cuando el muñeco me alivió de mi propia vida, yo alimentaba planes grandiosos para vivir vidas ajenas. Quería ser explorador del Ártico, concertista de piano, una gran cortesana, un estadista mundial. Intenté ser Alejandro Magno, luego Mozart, luego Bismarck, luego Greta Garbo, luego Elvis. En mi imaginación, claro está. Pero el experimento falló. He descubierto que estoy cansado de ser persona. No solo cansado de ser la persona que era, sino cualquier persona. Me gusta contemplar a la gente, pero no conversar con ellas, no tratar con ellas, no complacerlas u ofenderlas. Ni siquiera me gusta hablar con el muñeco, estoy cansado. Me gustaría ser una montaña, un árbol, una piedra. De modo que queda totalmente descartada la posibilidad de permitirle al muñeco que se autodestruya, obligándome así a mí a ocupar su puesto. Consigo que enjugue sus lágrimas y salga, y enfrente el desayuno en familia. El muñeco sale tristemente del apartamento y deja a mi mujer perpleja. En la oficina, escucho cómo dicta sus cartas, suspirando entre una oración y otra. La señorita Amor también lo nota. Espío desde el interior del armario, ¿y qué veo?
al muñeco y a la señorita Amor que se abrazan apasionadamente. Él le acaricia los pechos, ella tiene los ojos cerrados, se devoran mutuamente con sus bocas. «Te adoro», susurra ella. «Te adoro», dice el muñeco. «Esta noche», susurra ella a su vez, «en mi casa. Esta es la dirección». Otro beso y la señorita Amor se va. Salgo del armario. «Bueno», anuncia el muñeco, «debo elegir entre amor o muerte». «Está bien», respondo tristemente, «pero deberás concederme un poco de tiempo». Ahora el muñeco se encuentra en mi situación inicial. Su actual régimen de vida le resulta intolerable. Su anhelo de vivir una vida auténtica es mucho mayor que el que yo experimenté jamás. No quiere desaparecer del mundo. Solo desea reemplazar a mi esposa y a mis 2 bulliciosas hijas por la deliciosa señorita Amor. ¿Por qué mi solución, la duplicación, no habrá de ser tan eficaz para él como lo fue para mí? Cualquier cosa es mejor que el suicidio. El tiempo que necesito es el indispensable para fabricar otro muñeco, un muñeco que se quedará con mi esposa y mis hijas y que irá a mi oficina mientras este muñeco, el verdadero, se fuga con la señorita Amor. Es más difícil fabricar el segundo muñeco que el primero. Todos mis ahorros se han agotado. Los precios del plástico humanoide han aumentado en solo un año. Al muñeco le fastidia que insista en que sea él y no yo quien pose para el artista cuando este moldea y pinta los rasgos faciales. Si sirvo nuevamente de modelo, existe la posibilidad de que la copia resulte borrosa o desvaída. Finalmente, el segundo muñeco está listo. El segundo muñeco es instalado en la vida del primer muñeco en medio de un partido de béisbol. Ha quedado convenido que el primer muñeco saldrá a comprar salchichas y Coca-Cola para mi esposa y mis hijas. Es el primer muñeco el que sale y el segundo el que vuelve cargado con víveres y bebidas. Entonces, el primer muñeco salta dentro de un taxi y sale disparado rumbo a la señorita Amor que lo espera con los brazos abiertos. Esto ocurrió hace 9 años. El segundo muñeco vive con mi esposa en un estado de ánimo ni más entusiasta ni más deprimido que el que yo había ostentado. Mi hija mayor va a la universidad, la segunda a la escuela secundaria, y hay un tercer hijo, un varón, que ahora tiene 6 años. Se ha mudado a un apartamento de un condominio de Forest Hills. Mi esposa ha dejado su empleo y el segundo muñeco es vicepresidenta adjunto de la firma. El primer muñeco reanudó los estudios universitarios por la noche, mientras trabajaba como camarero durante el día. La señorita Amor también volvió a la universidad y obtuvo su título de maestra. Ahora él es el arquitecto y tiene cada vez más trabajo. Ella enseña inglés en la escuela secundaria. Tienen 2 hijos, un varón y una niña, y son totalmente dichosos. De tiempo en tiempo visito a ambos muñecos, pero nunca sin antes acicalarme. Entiéndanme bien. Me considero un pariente y el padrino, a veces el tío, de todos sus hijos. No los hace muy felices verme, quizás por mi aspecto humilde, pero no tienen el coraje de ponerme de patitas en la calle. Nunca me quedo mucho tiempo, pero les deseo lo mejor y me felicito por haber resuelto de una manera tan equitativa y responsable los problemas de esta pobre vida breve que me ha sido asignada. Lean a Susan Sontag, queridos cronopios, no se enamoren demasiado y cuando encuentren una esperanza al pie de un cocotero, llévensela a casa y nútranla. Hasta el próximo encuentro.
asistida por mi alma antigua, por mi alma primera al fin recobrada y por tanto tiempo perdida. Ella, la perdidiza, al fin volvió por mí, y entonces comprendí que ella había sido la enamorada, y yo había pasado por la vida tan solo de paso, lejana de mí misma, y de ella venían las palabras sin dueño, que todos bebían sin dejarme apenas nada a cambio. Yo era la voz de esa antigua alma, y ella, a medida que consumaba su amor, allá donde yo no podía verla, me iba iniciando a través del dolor del abandono. Por eso nadie podía amarme mientras yo iba sabiendo del amor, y yo misma tampoco amaba, solo una noche hasta el alba, y allí quedé esperando. Me despertaba con la aurora, si es que había dormido, y creía que ya había llegado. Yo, ella, él. Salía el sol y el día caía como una condena sobre mí. No, no todavía. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otra muestra de la obra de nuestra admirada María Zambrano. Concretamente se trata del texto titulado La llama, tomado de la edición que de sus poemas hizo el escritor Javier Sánchez Menéndez para la isla de Siltolá en 2018. Hija del pensador y pedagogo Blas José Zambrano y de Araceli Alarcón Delgado, María realizó sus primeros estudios en Segovia. En Madrid cursó Filosofía y Letras con José Ortega y Gasset, Manuel García Morente, Julián Besteiro y Xavier Zubiri. Vivió muy de cerca los acontecimientos políticos de los años 20, de cuya vivencia fue fruto su primer libro Horizonte del liberalismo, publicado en 1930. Entablaría amistad con importantes poetas y pensadores de la época como Luis Cernuda, Jorge Guillén, Emilio Prados o Miguel Hernández. Finalizada la Guerra Civil, salió de España, exiliándose inicialmente en París. Posteriormente vivió en México, La Habana y Roma, desarrollando una intensa actividad literaria y escribiendo algunas de sus obras más importantes: Los sueños y el tiempo, Persona y democracia, El hombre y lo divino o Pensamiento y poesía, entre otros. Después de 45 años de exilio, regresó por fin a Madrid en 1984. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.